No, aquí continuamos la segunda parte del reno, los renos enamorados, que sí, aquí tengo dos, como les dije, el tronquito, el proceso que hicimos en la primera parte, que sí, ahora vamos a iniciar con la segunda parte, que es la parte de la cabecita, que es esta parte de aquí. El mismo proceso que voy a hacer, hacia mi derecha, ese mismo proceso se va a hacer hacia la izquierda. O sea que no es necesario la repetición, sino que ustedes ese mismo proceso que voy a hacer hacia acá, se va a hacer tomando de este lado. O sea, ahorita voy a tomar estas dos perlas y aquí voy a empezar a hacer lo que es la cabecita del reno enamorado hacia mi izquierda. El reno navideño viene la cabecita desde estas dos de aquí, de todo el centro, y el otro lo vamos a coger las dos perlas que se encuentran hacia nuestra derecha, hacia mi derecha. Entonces que si vamos a empezar tomando las dos perlas que están hacia mi izquierda, estas dos de aquí, dejamos las dos del frente y cogemos las dos que están hacia la izquierda. Aquí hacemos una flor de 6, que así como cogemos dos, metemos 4. La reforzamos y cogemos las dos de arriba. Nos ubicamos, tenemos una flor de 6, nos ubicamos en estas dos y aquí volvemos a hacer otra flor de 6 aquí sobre estas dos. Entonces meto 4 y hago otra flor de 6. Así voy a hacer 3. Termino esta y hago otra más. Refuerzo. Y subo nuevamente a estas dos. Aquí hago nuevamente una de 6. Y aquí, como pueden ver, tengo 3 flores de 6 hecha en la base de la principal. Donde empecé, ahí tengo 3 de 6. Vean. En esta de 6 me voy a ubicar en esta perla de aquí y voy a coger una perla roja, la voy a meter y voy a dejar estas dos por fuera y me meto por esta. Vean. Que ahí estoy armando el hociquito del reno. En la tercera flor cojo 4 abajo y dejo 2 arriba. La refuerzo bien. Que nos queda, nos va quedando el hocico. Ahora metemos el nylon en una de las dos que dejé por fuera. Estoy cogiendo la de la derecha, meto una negra y 2 transparentes. Voy a formar una flor de 5. Sí, aquí tengo 3 y voy a coger estas dos.
que si meto la aguja por aquí y aquí armo una flor de 5. La refuerzo bien. Me meto por la negra. Y aquí voy a coger 2 transparentes. Y voy a coger las 2 del otro lado, del lado izquierdo. Estas 2, que si meto la aguja por aquí, a sacarla arriba. Vea que tengo una de 5 de este lado utilizando la negra y unas de 5 de este otro lado. Que si la refuerzo. Y ya tengo ahí armado la boquita y la naricita. Ahora voy a coger las 2 de la que hice de 5 y una de la segunda vuelta. Recuerden que hice 3. Hice 3, en la tercera hice el hociquito y de ahí, perdón, la boquita, y de ahí hice el hociquito. Y ahora voy a coger de esta segunda, voy a coger una. Y las 2 del hocico serían 3. Voy a armar una flor de 6 que si meto 3. Las refuerzo. Y voy a subir a esta que está aquí. Voy a subir a esta perla. Ahora utilizo esta y cojo las 2 de al lado de la flor de 5 que tenía el hocico, una de la segunda de las flores base que tengo de 6 y así serían 4 y meto 2 para armar una flor de 6. Así la reforzamos. Ahí ya se está viendo reforzado. Ahora vamos a trabajar en esta perla de aquí. Ya hicimos esta de 6. Ahora vamos a coger esta de aquí. Y aquí vamos a hacer una flor de 5. Que si cogemos una metemos 4. La reforzamos.
y nos vamos a ubicar en esta perla. De las 5 vamos a coger esta y una de la de 6 de al lado, serían 2 y metemos 3. La reforzamos. Continuamos cogiendo una perla de aquí del cuello, una de la primera de 6 que hicimos, vean que queda ahí suelta, una de la primera de 6, una de la de 6 de al lado del hocico y una de la de 5 de arriba, que sí serían 4 perlas que cogemos estas dos más estas dos y metemos 3. Y así formamos una flor de 7. Aquí tengo la flor de 7, la reforcé ya y ahora voy a tomar las 3 de abajo y voy a meter una negra . Dejo 4 arriba y 3 abajo y ahí voy formando el ojito del reno. De un lado, vean que aquí nos va quedando así la carita. Aquí hago una flor de 6, cojo uno de esta de 7, una de esta de 6 y una de esta de 6, serían 3 hasta aquí y meto 3 para así armar una flor de 6. La reforzamos . Recuerden que debemos de ir apretando bien para que no nos quede flojo el proyecto. Ahora cogemos estas dos y aquí hago una flor de 5. Que si meto 2 perlas y estas 3, una de la de 6 que acabé de hacer y las 2 de base serían 3, entonces aquí hago la flor de 5. Cogemos las 2 siguientes, las 2 perlas de las 2 flores siguientes
y aquí. Las dos que cojo de base y una de la flor de 5 serían 3. Meto 3 y hago una flor de 6. La sujeto bien y la refuerzo. Bueno, ya hice la de 6. Ahora me viene la última aquí, que cojo una de la de 5, una de la flor de 6, esta que está aquí, una de la segunda que hice, de las primeras de 6, serían 1, 2, 3, una de esta flor y una de las que acabo de hacer, serían 1, 2, 3, 4, 5. 5. Voy a meter la aguja por aquí. De esta de 5 de aquí arriba solo cojo una. Mira. Serían 5. Como aquí hacemos una de 7, meto 2. La firmamos bien, que en este es donde vamos a hacer el ojito. Que esta es de 7. Acá, si se dan cuenta, dejamos 4 arriba y 3 abajo. Igual vamos a hacer acá, vamos a coger estas 3. Las 3 de abajo igual como hicimos aquí. Dejamos estas 4 y cogemos las 3 de abajo. Que sí, estas 3. Caramba. Aquí meto una perla negra. Recuerden que estamos cogiendo solo estas 3. A ver. Los dos. Sí. Ahí queda el ojito, quedan 4 arriba y las 3 estas de aquí abajo. Que si reforzamos, ahora voy a coger esta perla de aquí, del lado del ojo, y las 2 de la flor de al lado. Serían 3 y voy a armar una flor de 6, meto 3. Refuerzo y aquí cojo esta
y la de aquí del centro de esta de 5 y hago una flor de 4, que si meto 2. Aquí solo meto 2. Hacemos una flor de 4, la reforzamos. Y paso a la siguiente. Aquí, para no cruzar el nylon, subo a esta y aquí cojo una de la de 4, 2 de la de 6 y una de la que está al lado del ojo. Serían 4 perlas, que si meto 2 para hacer una flor de 6. Bien, que cojo la que está al lado del ojo, 2 de la flor de 6 y una de la flor de 4. Y así voy armando una flor de 6. La refuerzo. Ahora vamos a coger esta de aquí, de la flor de 6 que acabamos de hacer, una de esta flor de 7, serían 2, y una de esta flor de 5. Serían 3, y hacemos una flor de 5 que si metemos 2. Ahí hicimos una flor de 5. La reforzamos. Lo reforzamos y bajamos a la flor de 4 que tenemos aquí. La flor de 4 que tenemos aquí en todo el centro. Que si para armar esta cogemos una de la de 5, una de la de 6, una de la de 4 y una de la de 6 de este lado. Que si serían 4. Metemos 2 para armar la flor de 6. Los que ya hicieron el reno navideño, de pronto les es más fácil, aunque a algunos les dio dificultad hacer la cabecita. Esto necesitamos es concentrarnos un poco en cómo, la cantidad que llevan y dónde van, para que nos pueda quedar bien. Muy bien, ya la reforcé. Ahora aquí vamos a hacer una de 5 como acá, que si cogemos
una de esta de 6, cogemos la otra de la de 6, una de la de 7 y una de la de 5, que si serían 4, metemos una. Estoy aquí al aire libre y la brisa no me ayuda. Si serían 4, cojo una para completar y hacer la de 5. Recuerden que este mismo proceso lo vamos a hacer hacia el otro lado. Algunos me dicen yo por qué me salto algunas partes. No es que las salte, sino que es el mismo proceso, y para no extender el tiempo, pues de lógica se sabe que ya les voy explicando la secuencia. ¿Sí? Bueno, listo, terminé la de 5. Si se dan cuenta, aquí viene quedando como una florecita de 5, perdón. Vamos a coger estas 3 y vamos a armar una de 4. ¿Por qué razón? Porque aquí en este lugar vamos a ubicar lo que son las orejitas. Tenemos que ubicar las orejitas, y para el reno macho tenemos que ubicarle los cachitos. Entonces cogemos estas 3 de la parte de atrás, vean, y aquí vamos a armar una de 4. Y si nos queda una de 4, y aquí queda como un triangulito. Muy bien, miren que ya la cabecita está terminada, ya él quedó con la cabecita de lado, vean. Ahora vamos a ubicarnos en estas 2. Miren, aquí hay una de 5, para que no perdamos. Aquí hay una de 5, nos vamos a ubicar en una de esas 5 y en una de las 7 en dirección al ojito. Estas 2, allí vamos a hacer la orejita. Yo le voy a dar la vuelta al nylon. Ya tengo el nylon ubicado en estas 2, que si voy a meter 4 para hacer una flor de 6. La refuerzo. Y ahora me voy a ubicar, me meto 2 hacia arriba de aquí. Ya les muestro, de estas 4 me voy a ubicar en la mitad de las 4 de arriba que metí, y voy a meter una perla más.
Y ahí nos queda la orejita hecha. Listo. Ahora me voy a pasar al otro lado. Me voy a ubicar en estas dos. Recuerda que es la que está arriba del ojo y una de las de 5. Y hago el mismo proceso, meto 4. Ubico la aguja en la mitad de las 4 de las que queda arriba. Y meto una más. Miren que ahí nos quedan las orejitas ya formadas. Listo. Así vamos a hacer este otro. Igual. La única diferencia, este lo trabajamos hacia este lado, entonces este otro vamos a iniciarlo aquí. Les dije que empezábamos la cabecita del reno navideño, del normal que está viendo de frente. Este que lleva la cabecita de lado lo vamos a iniciar de este lado. El que hicimos lo iniciamos del lado izquierdo, ahora vamos a iniciar del lado derecho y vamos a hacer el mismo proceso.